Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación, en un nuevo intercambio con protagonistas, analistas y observadores del acontecer nacional e internacional. En esta ocasión conversamos con el expresidente ejecutivo del Banco Central, doctor Rodrigo Cubero, periodo 2018-2022, y con el periodista y diplomático, ex embajador ante la ONU, licenciado Eduardo Ulibarri, con quienes compartimos sus más recientes valoraciones de cara a la reciente asunción al segundo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos, con todas las implicaciones tanto globales, regionales, incluso locales, de las medidas que ha venido anunciando en un torrente de anuncios y de medidas y de decisiones que no solo tienen en tensión el volumen de actividad, me imagino, de todo el aparato burocrático, Departamento de Estado y otros del aparato estatal estadounidense, sino por supuesto en tensión y en atención y en expectativa al resto del globo por las repercusiones de algunas de las medidas que está anunciando. Esta conversación está en vivo, Zoom, Facebook Live, y estará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Igual usted encontrará referentes de este intercambio en las redes X, Instagram y en nuestro canal YouTube. Muy buenas, don Eduardo. Muy buenas, don Rodrigo. Buenos días, un gusto. Muy buenos días, Sí, Edgar. Muy buenos días, Eduardo. Un placer compartir con ustedes y un saludo a todos quienes nos siguen en este programa. el reciente arribo a su segundo mandato, a su segundo periodo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene cargado de una serie de medidas y de una serie de anuncios, incluso de previo, de cara a sus no solo propuestas internas, particularmente en ámbitos tan sensibles como migración, derechos humanos, inclusividad, igualdad, eh, en el ámbito comercial, en el ámbito de la política, de la gran política económica estadounidense y, por supuesto, en sus relaciones internacionales y sus relaciones exteriores. Eh, en el momento en que estaba despidiéndose de la audiencia norteamericana, del pueblo norteamericano, el expresidente Joe Biden lanzó como una especie de advertencia a su sociedad y, por supuesto, al mundo. Dijo: hoy una oligarquía de riqueza extrema, poder e influencia está tomando forma en Estados Unidos. Literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas y una oportunidad justa para que todos progresen. Palabras del expresidente Joe Biden. Don Eduardo, en este entorno, el arribo del presidente Donald Trump con esa serie de anuncios que van cabalgando y que van atacando y que van lesionando o afectando eh, sectores críticos de la vida institucional norteamericana, estamos ante realmente ese escenario de un arribo de eh, una oligarquía de tecno multimillonarios. El riesgo es grande y las señales en tal sentido yo considero que son perturbadoras. Hay distintos tipos de señales. Algunas son muy simbólicas. Bastaba ver parte del público que acudió a la investidura del presidente Trump en el hemiciclo del Capitolio para darse cuenta de que ahí estaban, sin duda, miembros de esa, si uno la quiere llamar oligarquía o si quiere llamarlo de ese grupo de tecno mil millonarios que hay en el mundo, a los cuales se sumaban también figuras más tradicionales de Wall Street, ¿verdad? Eso es una de las señales y fue muy evidente desde el punto de vista gráfico ver ahí a Elon Musk, ver a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg y otros. Luego está también el hecho de que en el gabinete de Donald Trump, aparte de una serie de personajes de dudosas calidades, cualidades y antecedentes, hay una enorme cantidad de personajes multimillonarios
lo cual no tiene en sí nada de malo, pero que tienen intereses personales, tienen intereses empresariales y muchas de las posiciones que están ocupando y que ocuparán si son ratificados por el Senado, pues pueden ponerlos en un conflicto de intereses evidente, ¿verdad? Entonces aquí hay otro tema de gran preocupación. Luego, si uno ve medidas anunciadas o tomadas por el presidente, algunas de ellas tendrán que pasar por el filtro de los tribunales o del Congreso, otras se pueden aplicar de inmediato, pues hay un ímpetu de desregulación de muchas industrias. No es que yo sea un partidario de la regulación per se, pero es evidente, por ejemplo, que en ámbitos como el de las finanzas, en ámbitos como el de las emisiones de gases con efecto invernadero, de exploraciones y explotaciones de gas y petróleo en parques nacionales o en tierras federales de Estados Unidos, pues ahí en lo que son políticas de inclusión, diversidad y equidad, ahí se necesitan regulaciones lógicas, no exageradas, pero sí regulaciones, y Trump está decidido a eliminarlas. Y finalmente, pues otra señal muy preocupante es que sobre todo los tecnooligarcas, por llamarlos de esa manera, que controlan redes sociales, pues se han plegado totalmente a las directrices de Trump y uno de ellos que es Elon Musk, que por supuesto es un empresario de diversas actividades muy exitosas, eso nadie lo discute, pero desde su red social X o X, pues se ha convertido en un vocero de los peores instintos de Trump e incluso en alguien que está tratando de incidir en procesos electorales fuera de Estados Unidos, en este caso particular en Alemania y en el Reino Unido, dándole apoyo a sectores de los más extremistas que hay en esos países, lo cual es particularmente preocupante en Alemania porque le ha dado apoyo a un partido de raíces nazistas en en el país que fue el que más sufrió del nazismo y además el que más hizo sufrir a Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos estos elementos, si uno los conecta, indudablemente, pues hacen pensar que esa advertencia del expresidente Joe Biden tiene mucho sentido y yo no tengo mayor optimismo de que pueda haber un cambio en la dirección que indica. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en este conversatorio, en este análisis de la reciente asunción para su segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Intercambio que compartimos con el periodista diplomático, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, licenciado Eduardo Ulibarri, y con el expresidente del Banco Central de Costa Rica, doctor Rodrigo Cubero. Don Rodrigo, las señales eran intensas, múltiples a lo largo de la campaña de lo que podría catalogarse como una draconiana estrategia de aranceles en las relaciones comerciales de Estados Unidos a partir de ahora. Sin embargo, si usted podría resumirle a la audiencia que nos está siguiendo en este momento, ¿cuáles fueron para usted los elementos que llamaron más la atención en ese ámbito de los anuncios con mayor impacto comercial, con mayor impacto económico, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global? Bueno, Edgar, hay que, digamos, aquí hacer una aclaración sobre lo que el presidente Trump venía anunciando a lo largo de su campaña y lo que fue su discurso de inauguración, porque ahí sí un tema importante que no se menciona y digamos, no cobra la relevancia que se le había dado durante la época de la campaña es precisamente el tema de los aranceles que a usted ahora mencionaba, el tema de las barreras a las importaciones hacia los Estados Unidos, que ha sido un tema fundamental de la plataforma de Trump desde el punto de vista económico. Es decir, la campaña política del presidente Trump se monta en parte sobre la propuesta de política de ponerle una barrera a las importaciones
sobre todo de algunos países que desde la perspectiva de Trump son enemigos de los Estados Unidos, son rivales y a los que hay que castigar con impuestos a los productos que le exportan a los Estados Unidos, o a otros que no están comportándose bien y para los que el arancel o el impuesto, la barrera a la importación serviría también de castigo. Y más allá de eso, había hablado de ponerle básicamente aranceles a todo lo que importaba a los Estados Unidos durante su campaña. Pero curiosamente, esto no se menciona en el discurso de inauguración, nada de esto, digamos, figuró con claridad en el discurso de inauguración, como sí otros temas importantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no va a llevar adelante Trump una política de barreras arancelarias que había venido prometiendo durante su campaña. No, no lo creo. Por alguna razón prefirió no enfocarse en ese tema en el discurso inaugural, pero ciertamente es un tema que deberíamos considerar con seriedad, porque me parece que su plataforma ha sido muy clara y él seguramente va a llevar adelante estas propuestas de política. ¿En qué consiste un arancel? Un arancel es un impuesto. Es un impuesto a los productos que se importan. Entonces, cuando Trump hablaba de ponerle, por ejemplo, un arancel de 60% a las importaciones desde China, lo que está queriendo decir es que le voy a poner un impuesto adicional, porque lo que está diciendo es adicional a lo que ya tenemos, de unos 60 puntos, de un 60% sobre los productos que estamos importando desde la China en Estados Unidos. ¿Qué quiere, qué implica? En términos prácticos, eso implica que los productos importados desde China se encarecen en Estados Unidos. Eh, con la idea de que eso permite desplazar entonces el consumo de productos chinos hacia productos fabricados, producidos en los Estados Unidos. Es darle una protección, darle una ventaja competitiva a los productos que se producen dentro de los Estados Unidos, bienes en particular que son los que son sujetos a aranceles dentro de los Estados Unidos y en desventaja de los productos fabricados en China o en cualquier otro país al que se le ponga el arancel, y esto serviría tanto como para castigar al otro país, al que está exportando a los Estados Unidos, como para beneficiar a la industria norteamericana. En principio suena bien, es una idea que a mucha gente le puede sonar atractiva, pero desde el punto de vista económico sabemos que tiene consecuencias muy dañinas. En primer lugar, evidentemente eso va a subir los costos. Si eventualmente se llevaran adelante este tipo de impuestos sobre las importaciones, subiría los costos para los consumidores norteamericanos y también para los productores que importan insumos. Y la economía norteamericana, como la gran mayoría de las economías del mundo hoy en día, está muy integrada a la economía internacional en el sentido de que mucho de lo que se consume es importado y mucho de lo que se produce con insumos importados, es decir, con materia prima y bienes intermedios, partes que se fabrican en otros países. Entonces, un vehículo fabricado en Estados Unidos, por ejemplo, está compuesto de miles de partes, la gran mayoría de las cuales no se fabrican en los Estados Unidos. Si bien es cierto, el diseño, digamos, de las fábricas, de las casas automovilísticas estadounidenses, normalmente se hace en casa, los temas de diseño, los temas de tecnología se hacen en casa, las partes se fabrican en todo el mundo. Entonces, si al final le ponemos un impuesto a la importación de esos productos, se van a subir los costos. Y subir los costos a los productores es subir los costos a los consumidores, o le subimos los costos directamente al consumidor si se trata de productos de consumo final. Eh, Tiene otro efecto negativo sobre la producción, y es que al darle una ventaja competitiva a las empresas domésticas, se reducen los incentivos para hacerse eficientes en la producción, es decir, para tratar de producir de la forma más barata, de la forma más económica posible. Y entonces eso genera industrias ineficientes. Esa fue la experiencia, digamos, bastante negativa que tuvimos en América Latina durante los años 60 y 70 con la política de sustitución de importaciones que se basaba justamente en proteger las importaciones para, digamos, mejor dicho, en impedir las importaciones, en ponerles una barrera a las importaciones para favorecer a la industria nacional con la idea de que se fuera desarrollando una base manufacturera en los países de América Latina. Y al final lo que terminó resultando fue que generaron empresas manufactureras tremendamente ineficientes, que a la hora de que nos abrimos al comercio internacional no lograron exportar y tampoco lograron competir con los productos que se estaban importando. De manera que esto no es una política que favorezca ni el crecimiento económico de mediano plazo ni al consumidor en el corto y mediano plazo. Pero es una política que él quiere llevar adelante y no la debemos tomar en serio. La implicación de esto es que podríamos estar viendo barreras a las importaciones vía aranceles y posiblemente otras barreras más, digamos, no arancelarias, más de naturaleza regulatoria, como impedimentos a las importaciones en los siguientes 4 años. ¿Cuáles países están en su mira? China,
clarísimamente, pero también ha mencionado México y Canadá específicamente, países a los que el presidente Trump acusa de no estar haciendo la tarea en materia de parar los flujos migratorios ni los flujos de drogas por parte del crimen organizado en ambas fronteras con los Estados Unidos, del norte y del sur, y que por lo tanto merecen ser castigados con aranceles, y ha hablado de aranceles del 25% para estos países. Pero también habló, y más preocupante, Edgar, de una barrera arancelaria universal para todo lo que importa a Estados Unidos de entre 10 y 20%. Eso sí podría afectar a países como Costa Rica. Ahora, está la pregunta de un país que tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ¿podría ser sujeto a este tipo de sanción? Costa Rica es un país que se beneficia de un acuerdo de libre comercio. Y ahí hay una pregunta de legalidad, pero vean ustedes que Trump está amenazando a Canadá y México, que también tienen un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. De manera que el tema de legalidad parece una barrera de poca validez para el presidente Trump. Casi que me adelanto un tema que es clave, el impacto en lo que es la relación bilateral comercial Costa Rica-Estados Unidos. Pero antes de avanzar sobre eso, don Eduardo, con un poder casi total, Congreso, Senado, Corte Suprema y un afán denunciado por diferentes observadores y analistas revanchista, vengativo, tras todo lo que ha pasado en el reciente periodo en su vida política en Estados Unidos. El presidente Trump está en un escenario que pone, y se lo pregunto, bajo estrés, bajo prueba, bajo tensión, un sistema institucional como el norteamericano, lo pone a prueba, lo pone en riesgo de desbalancearlo aún más a los niveles que ha llegado. ¿Cuáles son las posibilidades de contrapeso en esa línea de un poder casi total con el que él arranca en este momento este segundo mandato? Primero, Edgar, yo creo que la respuesta a la primera parte de la pregunta es que sí. Trump está generando un enorme estrés sobre el sistema democrático estadounidense, sobre el concepto del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la igualdad ante la ley, y eso es extremadamente preocupante. Usted lo ha resumido y tiene una mayoría en el Senado, no es grande, pero son tres senadores de mayoría, que es mejor que la que tenía Joe Biden, y tiene una ligerísima mayoría en la Cámara de Representantes. Además, la Corte Suprema de Justicia, como sabemos, tiene tres magistrados que fueron nombrados por Trump en su gobierno anterior y otros tres que son conservadores, digamos, tal vez no en una dimensión muy extrema, pero sí con frecuencia han hecho mayoría con los tres nombrados por Donald Trump. Entonces, bueno, dadas estas, y luego también Trump tiene un dominio que pareciera absoluto sobre el Partido Republicano, los sectores que podríamos llamar tradicionales de ese partido, que son sectores pues apegados a los procedimientos democráticos y al Estado de Derecho, y que por cierto, en temas de comercio exterior, han sido tradicionalmente partidarios del libre comercio, pues ahora están no solo en retroceso, están prácticamente hundidos, silenciados y sin capacidad o disposición de ejercer el poco poder que les queda. Dada esta situación, ¿cuáles pueden ser algunos elementos atemperadores? Creo que más allá de la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial estadounidense, todas las cortes de distrito, las cortes federales, las cortes supremas de los estados, pues todavía es un sistema robusto. Por supuesto que ahí hay jueces que fueron nombrados por Trump en su periodo anterior, hay otros que serán nombrados ahora. No necesariamente un juez por ser nombrado por un presidente pues va a seguir al pie de la letra lo que éste desea hacer, pero indudablemente hay un riesgo. Sin embargo, en más de una oportunidad se ha puesto a prueba este sistema judicial estadounidense y yo diría que en términos generales ha salido bastante bien librado. No me atrevería a decir lo mismo de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia emitió un criterio según el cual
prácticamente un presidente tiene como inmunidad absoluta para protegerse de acciones penales en el ejercicio de su cargo o en temas relacionados con ese ejercicio, lo cual hace que realmente prácticamente esa inmunidad sea total. Y en ese sentido, pues Trump tiene una especie de coraza de protección muy fuerte, que entre otras cosas explica que una serie de casos judiciales que estaban en proceso en su contra, muchos de ellos penales, hayan sido en distintas etapas eliminados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema serio. Sin embargo, yo mantengo pues una cierta, no digamos confianza, sino tal vez esperanza de que el sistema judicial estadounidense sea pues una barrera. Luego no debemos perder de vista que dado el carácter federal de la Unión estadounidense, pues los estados, en este momento no recuerdo, pero hay como 40 y tantos en los cuales los demócratas, ya sea que tienen la gobernación, tienen mayoría en las respectivas legislaturas o ambas cosas, pues tienen una capacidad de decisión importante. Además, los estados tienen intereses particulares que no necesariamente coinciden siempre con los del presidente, sean esos estados republicanos o demócratas. Eso se ve mucho en el ámbito económico. Y luego, entonces, por esa naturaleza del sistema federal eh, puede ser un factor de contención. Y también, bueno, no podemos perder de vista que la sociedad civil estadounidense, la academia, mantiene un alto grado de vigor, aunque han tenido embates muy severos desde los sectores más extremistas del Partido Republicano, pero mantienen un alto grado de independencia, de capacidad de incidencia, de voz en la sociedad estadounidense. Y luego está, bueno, todo el ecosistema mediático, que ahí si bien es cierto, lo que podríamos llamar los medios tradicionales de Estados Unidos, a pesar de algunos retrocesos que han tenido últimamente en su independencia, y aquí cito en particular al periódico Washington Post, al periódico Los Angeles Times, la cadena de televisión ABC, que llegó a un arreglo extrajudicial con Trump para evitar un proceso en contra de uno de sus presentadores, pero los medios tradicionales serios en general mantienen una actitud de independencia y de vigilancia de los poderes públicos. Sin embargo, cada vez esos medios, y eso lo sabemos, y no es un fenómeno solo de Estados Unidos, pierden mayor relevancia en el debate público, y ahí es donde las redes sociales, que se han estado plegando o se han convertido en instrumentos de Donald Trump, tienen un papel muy importante en bueno, manipular o por lo menos incidir en la opinión pública. Entonces, todo esto hace que uno pueda llegar a la conclusión de que Trump no va a tener una absoluta libertad para hacer lo que quiera hacer. Es más, añado que muchas de esas medidas que él ha anunciado requieren decisiones del Congreso, pero él está probando todos los límites y tratando de extender el poder presidencial lo más posible. Y tal vez el ejemplo más dramático es esa directriz que él dio, que va en contra totalmente de la Constitución, creo que es la de la enmienda 24 o 14, que es 14. para impedir que los hijos de migrantes ilegales tengan la ciudadanía de nacimiento, lo cual es un principio básico digamos, del arreglo y del acuerdo y del pacto social estadounidense, que quien nazca en Estados Unidos adquiere automáticamente la ciudadanía. Eso ya está siendo pues cuestionado en los tribunales, pero el hecho de que él haya tomado esa directriz indica que está dispuesto a aprobar al máximo la resistencia del sistema, digamos, de pesos y contrapesos de Estados Unidos. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en intercambio con el expresidente del Banco Central, doctor Rodrigo Cubero, y con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, sobre las implicaciones de los primeros anuncios, las primeras decisiones del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Don Rodrigo, independientemente de que la relación comercial con China haya sido marginada del primer discurso, las amenazas a avanzar con la aplicación arancelaria tan drástica que ha anunciado,
independientemente que ya anunció sus decisiones de cara a México y Canadá a partir del 1 de febrero. eh, y siendo Costa Rica una economía tan integrada en su relación a Estados Unidos, la pregunta es ¿cuánto nos irá a afectar en el mediano y largo plazo esta serie de medidas tan fuertes, tan restrictivas, tan proteccionistas? Le pongo ejemplo. Según los datos más recientes oficiales, las exportaciones costarricenses de bienes hacia Estados Unidos alcanzaron el año anterior 8.532 millones de dólares, lo que es un 46,5% del total de las ventas anterior, según Procomer. En cuanto a la inversión extranjera directa en el país, durante el primer trimestre de 2024, Costa Rica recibió 1.743,4 millones de dólares provenientes de Estados Unidos, el equivalente a casi el 70% del total registrado por el Banco Central. Y en materia de turismo, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor con 1,6 millones de turistas en 2024, un aumento del 10,9 respecto al año anterior, un total del 60% de la visitación al país. Son cifras para una economía pequeña como Costa Rica importantes, no necesariamente con la potencia de algunas de las naciones más fuertes de Latinoamérica, pero que hacen pensar cuáles podrán ser los escenarios claves a los que puede irse preparando Costa Rica en el avance de estos anuncios tan fuertes de implementación de políticas proteccionistas por parte de Estados Unidos. Bueno, y en efecto, somos una economía muy fuertemente integrada con los Estados Unidos, con el resto de la economía mundial, pero ciertamente con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, destino de nuestras exportaciones, el principal país de origen de la inversión extranjera directa y principal país de origen de nuestros turistas, como usted bien mencionaba, con lo cual las implicaciones de las medidas económicas de la administración Trump, positivas o negativas, nos van a golpear. Aquí entonces hay que empezar por dar digamos, una advertencia, y es que no sabemos exactamente qué y cómo y cuándo va a llevar adelante Trump de todo lo que ha venido anunciando, ¿verdad? Pero digamos que tomando sus anuncios y algunas de las medidas que ya ha adelantado con sus decretos ejecutivos, aunque sujetos posiblemente a mucha litigiosidad futura, y como dice Eduardo, vamos a enfrentar años de muchísima litigiosidad en contra de las medidas de Trump en diferentes instancias de los frenos y contrapesos de los Estados Unidos. Pero digamos que poniendo eso aparte y tomando, digamos, las advertencias que él ha venido haciendo, los anuncios y los decretos ya emitidos, podemos tal vez resumir los impactos principales o los canales de transmisión de las medidas de Trump hacia Costa Rica en tres. En primer lugar, el tema que ya conversábamos de los aranceles, la posibilidad de que impongan barreras arancelarias desde los Estados Unidos a las importaciones de productos desde Costa Rica. La probabilidad de eso, me parece a mí, no es enteramente clara. Primero porque Costa Rica no perfila como los países, entre los países, digamos, que Estados Unidos podría considerar mal portados o rivales en algún renglón. No somos un país que tenga fronteras con los Estados Unidos, no somos China, es decir, no somos un rival geopolítico, normalmente hemos estado alineados, hemos sido un buen socio de los Estados Unidos y además, y esto sí nos distingue del resto del área centroamericana, no somos exportadores masivos de migrantes hacia los Estados Unidos, que es un tema que a él le preocupa mucho. Entonces, digamos que no estamos en la mira, pero estamos en una región donde otros países sí tienen esto y sobre todo lo último que mencionaba, es decir, países donde tenemos en el Triángulo Norte unas olas migratorias importantes hacia los Estados Unidos y, digamos, reportes de inmigrantes ilegales viviendo en los Estados Unidos que montan ya varios millones de personas. De manera que esto sí es un tema que pone en la mira a la región. Y como lo que tenemos en materia comercial con los Estados Unidos es un acuerdo de libre comercio que engloba a la región centroamericana y República Dominicana, pues puede ser que nos metan en ese grupo para tratar de extraer algunas concesiones. ¿En qué materia? Sobre todo en materia migratoria, que es lo que más le importa a Trump. Entonces ahí me parece que podemos tomar en serio la amenaza, digamos, de barreras a nuestras exportaciones desde la perspectiva de una administración Trump
en la medida en que vayan a tratar de usar eh, ese instrumento, el de imponerle barreras arancelarias a nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, para poder extraer alguna ventaja o alguna medida de política, algún compromiso de parte de los países del Triángulo Norte de Centroamérica en reducir la inmigración hacia los Estados Unidos y posiblemente también los flujos de drogas. Entonces yo creo que ahí podríamos esperar, digamos, alguna probabilidad de que Estados Unidos use la amenaza arancelaria e incluso que la lleve adelante, es decir, que nos imponga aranceles, eh, si eventualmente no consigue extraer esas, digamos, esas concesiones en materia de políticas antimigratorias y de combate a las drogas de parte de los países centroamericanos. Yo creo que eso es un tema importante. Si eventualmente se impusieran esas barreras arancelarias, nos podría golpear las exportaciones. Esperemos que no, y esperemos que tal vez sea una táctica negociadora que se vaya a usar y todavía ni siquiera sabemos si acaso si eso se va a llevar adelante. Un segundo renglón donde nos podría golpear, y ahí sí creo todavía más fuertemente, digamos, en la agenda nacionalista y proteccionista que Trump ha venido anunciando, es el tema de la atracción de flujos de inversión extranjera directa. En esto los Estados Unidos han sido, como decíamos, el principal socio comercial y además una fuente de una oportunidad tremenda que tiene el país, que tiene Costa Rica para atraer inversión extranjera en un campo muy específico y es la fabricación de microprocesadores o partes relacionadas con la fabricación de microprocesadores, porque Estados Unidos, a través del CHIPS Act, que fue una ley aprobada durante la administración Biden, ha tratado de reducir la exposición que tiene Estados Unidos al mercado, digamos, a la fabricación de microprocesadores en el este asiático, particularmente en China y Taiwán, que controlan. Taiwán produce alrededor del 80% de los microprocesadores en el mundo. Y el riesgo de que Taiwán caiga en manos chinos y consecuentemente que la producción de microprocesadores se suspenda, la venta de microprocesadores a los Estados Unidos se suspenda por razones geopolíticas en un escenario de esa naturaleza, ha hecho que Estados Unidos ponga mucho énfasis en fabricación de microprocesadores en Estados Unidos y en países amigos. Y Costa Rica se suscribió al CHIPS Act, con lo cual teníamos una oportunidad muy importante de atraer inversión hacia adelante. Creo que esto está en peligro con una administración Trump que ha venido prometiendo que en lugar de inversiones de empresas norteamericanas fuera de los Estados Unidos, quiere ver a esas empresas invirtiendo en los Estados Unidos. No sabemos exactamente cómo va a llevar adelante una política que pueda promover ese tipo de, de, de políticas, ese tipo de medidas, pero uno podría pensar que un conjunto de incentivos y de castigos fiscales, es decir, de impuestos y de subsidios, por otra parte, podrían generar un flujo de inversión extranjera directa en la dirección contraria a la que hemos venido viendo, es decir, flujos que van hacia los Estados Unidos en lugar de desde los Estados Unidos hacia Costa Rica, que se nos vayan empresas de acá para reinstalarse en Estados Unidos porque les están dando ventajas enormes para instalarse allá. Si eso fuera el caso, podríamos tener realmente una pérdida importante de inversión extranjera directa, no solo de la que nos dejaría de entrar, sino incluso en el peor escenario de inversión que se revierte hacia los Estados Unidos. Esto es, digamos, lo que algunos han dado a llamar el proceso de onshoring, es decir, que la inversión se produzca en Estados Unidos o incluso de reshoring, es decir, que se restablezcan fábricas, plantas que estaban en otros países en los Estados Unidos. Contrario a lo que hemos venido hablando que beneficia a Costa Rica, que es el nearshoring, que es la fabricación de productos en lugares cercanos a los Estados Unidos, pero fuera de los Estados Unidos. A nosotros esto nos podría perjudicar mucho, Edgar, y es una de las partes que más me preocupa, pero sin embargo sobre eso tenemos todavía más incertidumbre que en el caso arancelario, porque sobre esto ni siquiera ha dado ninguna pauta numérica. Por lo menos en el caso de los aranceles hablaba de números que andaban entre el 10 y el 20%. En el caso de estas políticas, digamos, de relocalización de empresas norteamericanas, no ha dado mayores guías, pero nos podría golpear mucho y es un área donde también habría que poner atención. Y un tercer área que golpea a Costa Rica es el tema en general del impacto inflacionario de las medidas de Trump. Por las medidas que ya mencioné, los aranceles le ponen, le aumentan el costo de los productos en Estados Unidos. Incluso esta política de relocalización de empresas podría ser muy costosa desde el punto de vista fiscal,
Y otras medidas que ha anunciado Trump podrían subir significativamente los costos de operar en los Estados Unidos, particularmente la deportación masiva de inmigrantes. Eso va a generar una escasez de mano de obra que se va a reflejar en aumentos en los salarios y consecuentemente le va a poner presión al alza a los precios. Y además, el hueco fiscal que se puede ir abriendo como consecuencia de las promesas de campaña de Trump, particularmente la reducción de impuestos, especialmente a las empresas y a las personas de alto nivel de riqueza, y el aumento en el gasto que van a implicar llevar adelante algunas de estas iniciativas, el hueco fiscal que todo eso va a implicar, le va a poner mucha presión a la inflación. ¿Y esto cómo golpea a Costa Rica? Bueno, esto va a obligar al Banco Central de los Estados Unidos, a la Fed, a subir las tasas de interés o en todo caso a bajarlas menos de lo que se estaba proyectando. Y eso quiere decir que vamos a enfrentar un escenario, y esto sí ya con casi absoluta certeza, porque de hecho ya la misma Fed ha proyectado tasas de interés que van a estar mucho más altas, en alrededor de 50 puntos base, es decir, alrededor de medio punto porcentual, de lo que se había perfilado hasta hace 3 meses. ¿Por qué? Por lo que la Fed está leyendo que va a ser la implicación inflacionaria de las políticas de Trump. Y esto nos puede golpear. Hay una cuarta área que nos podría golpear indirectamente, y es que si en efecto se dan deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, eh, o incluso de legales, si llevan adelante esto que es a todas luces inconstitucional, de ilegalizar, digamos, a personas nacidas en los Estados Unidos de padres ilegales, inmigrantes ilegales, si toda esta deportación de personas se materializa, podríamos tener, digamos, ahí sí una incidencia en el mercado laboral costarricense, porque muchas de las personas que son del área centroamericana podrían decidir venir a laborar a Costa Rica. Eso podría ser buenas noticias desde el punto de vista de nuestro mercado laboral, pero nos podría poner cierta presión en el corto plazo. Digamos que es una repercusión indirecta que tendremos que tomar en cuenta. Y más allá de eso, un quinto factor que yo mencionaría es el ambiente de incertidumbre en que se sume la economía mundial como consecuencia de todos estos anuncios, sobre lo que van a ser realmente los siguientes 4 años en materia energética, en materia de cambio climático, en materia de geopolítica, en materia de alianzas internacionales, en materia del apoyo a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sobre todo lo cual la administración Trump ha vertido una tela de duda o incluso de oposición abierta. Ya se salió de la OMC, retiró a los Estados Unidos, me refiero a la Organización Mundial de Comercio, retiró a los Estados Unidos además del Acuerdo de París y los esfuerzos climáticos, digamos, de combate al cambio climático relacionados. Y es posible que termine retirando a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio. Dije la Organización Mundial de la Salud, es la OMC, la OMS, pero podría retirar a los Estados Unidos de la OMC también, de la Organización Mundial de Comercio. Eso sería muy preocupante, y debilitar las alianzas en general con las instituciones financieras y geopolíticas internacionales, incluso la OTAN. Todo esto genera incertidumbre, y la incertidumbre, Edgar, en última instancia se manifiesta en menor crecimiento económico, porque en un ambiente de incertidumbre los inversionistas nacionales, los extranjeros, todos pausan sus decisiones de inversión. Entonces, me parece que hay, digamos, razones suficientes para preocuparnos de lo que podría ser los siguientes 4 años en materia de políticas económicas y el impacto que esto podría tener sobre Costa Rica. Dicho esto, en el corto plazo es posible que algunas de las políticas de Trump impulsen el crecimiento de la economía norteamericana en el corto plazo. Particularmente la agenda de desregulación y reducción de impuestos a las empresas podría ser que le dé un impulso de corto plazo a los Estados Unidos. No me parece que sean políticas, y depende de cómo se hagan, que sean enteramente erróneas, eh, pero podrían tener un impacto sobre el déficit fiscal, y habría que ver exactamente cómo va a ocurrir. Pero en el corto plazo, en todo caso, podrían impulsar el crecimiento económico en los Estados Unidos, y eso, siendo Estados Unidos la economía, el socio comercial de inversiones y de turismo importante que es para nosotros, podría ser una buena noticia en el corto plazo. De todos los canales que usted mencionó inicialmente, Edgar, tal vez el sector turismo es el que menos golpeado se vería por las políticas de Trump. Yo no veo, digamos, que las políticas de Trump vayan a impedir que sigan llegando turistas norteamericanos a Costa Rica, salvo que el crecimiento de los Estados Unidos se ralentice más adelante. Ya decía, en el corto plazo puede que más bien el efecto sea lo opuesto, pero si estas políticas llevan un menor crecimiento de los Estados Unidos al cabo de 3 o 4 años, pues eso sí podría bajar el flujo de turistas, pero en forma directa yo no veo que ese sea un canal que se va a afectar, pero sí el de las exportaciones y el de la inversión extranjera directa. Y por todas las demás vías también las tasas de interés, y en general el clima de inversión se podría ver muy afectado en el caso de nuestro país.
Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con el doctor Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, y el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU. Don Eduardo, el 22 de agosto, el ministro de Comercio Exterior dijo en la Asamblea Legislativa que tenía alta preocupación por la eventualidad de que llegara a la administración, la segunda administración del presidente Donald Trump. Si me preguntan qué le sirve a Costa Rica, es un gobierno demócrata y no republicano, afirmó en un detalle casi que se puede considerar de bastante candidez política. Luego se retractó. No vemos a un Peter Navarro, principal ideólogo económico de Trump, diciendo vengan a invertir a Costa Rica. La pregunta que salta en este ambiente tan delicado que plantea el ministro de Comercio Exterior, ¿para qué debe prepararse el gobierno de Costa Rica en estos momentos? ¿Debe buscar acercamiento? ¿Debe esperar a que se le convoque dentro del ambiente tan efervescente en las relaciones comerciales internacionales, regionales y por supuesto bilaterales que se están viviendo a partir de este momento con la nueva administración Trump? Primero debo decir, Edgar, que la manifestación del ministro de Comercio Exterior, pues yo la suscribo. Sin embargo, me parece que fue una imprudencia absoluta. Un ministro o cualquier alto jerarca de un gobierno tiene que ser muy cuidadoso en cómo se expresa de lo que está ocurriendo, lo que podría llegar a ocurrir, sobre todo en un proceso electoral en un país y particularmente un país que es muy importante para Costa Rica como Estados Unidos. Es un tipo de imprudencia, por cierto, que también creo yo que la hemos visto en las relaciones con China, cuando, por ejemplo, el viceministro de Ciencia y Tecnología dijo en la Asamblea Legislativa algo que es cierto, que China es un estado totalitario, pero que un viceministro jamás debería decir por lo delicado que puede ser el impacto de una decisión o una declaración de esa índole. Ahora, ¿cómo prepararnos? Yo creo que ya don Rodrigo dio una serie de pistas con lo que mencionó en relación con el ámbito económico. Yo sí creo, y eso es algo que se ha comentado en Costa Rica en más de una oportunidad y que hasta el momento llevamos un gran rezago en la materia, que Costa Rica, sin poner en riesgo sus relaciones con Estados Unidos y sin poner en riesgo, por lo menos de nuestra parte, también el riesgo puede venir de la otra parte, las relaciones económicas, pero debe hacer un esfuerzo mucho más intenso de diversificar mercados, de diversificar fuentes de inversión, de diversificar fuentes de turismo y además de diversificar relaciones diplomáticas y de cooperación que trasciendan esa dependencia tan grande que tenemos de Estados Unidos. Algo se ha avanzado, pero sin embargo, creo que no había una política suficientemente deliberada, tanto en lo político como en lo comercial, para avanzar en tal sentido. Y entonces ahora nos toma esta incertidumbre creada por el gobierno de Trump, todos los riesgos que surgen, pues sin una adecuada preparación. Ahora, ¿cuáles son aspectos que a mí me parece particularmente importantes reforzar? Primero, las relaciones con la Unión Europea. Yo creo que son relaciones muy orgánicas. Si algún bloque de países es afín a los principios, a los valores, a los objetivos de Costa Rica, es la Unión Europea. Es más, creo que en ciertos ámbitos, como por ejemplo el cambio climático, es mucho más afín a Costa Rica que lo que ha sido y lo que va a ser Estados Unidos. Entonces yo creo que reforzar esas relaciones con la Unión Europea debe ser una tarea que debió haberse emprendido desde hace muchos años, y no es que se haya descuidado del todo, pero creo que no ha habido una proactividad suficiente de parte de nuestro aparato estatal. Y estas relaciones tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo político, tienen que ver también con cooperación científica, tecnológica, educativa, etcétera, ¿verdad? Luego también yo creo, y hay ciertas, digamos, señales positivas en ese sentido,
que debemos tratar de mejorar nuestras y ampliar y profundizar nuestras relaciones comerciales con países asiáticos. Y en esto yo no excluyo a China. A mí me parece que guardando todas las diferencias tan grandes que hay con ese sistema político, y reconociendo que es un sistema político totalitario y que irrespeta los derechos humanos, pero tampoco podemos desconocer la importancia económica. Una importancia económica que por lo menos en Costa Rica se ha manifestado sobre todo en las importaciones de ese país, que creo que el año 2024-2023 llegaron casi o un poco más de 3.000 millones de colones, pero las exportaciones nuestras a China son muy reducidas. Creo que andan como por los 400 millones de colones. Entonces, bueno, ¿cómo potenciar esto? Yo creo que es muy importante y lo digo con toda sinceridad, uno no siente que, por ejemplo, nuestra embajada en Pekín esté haciendo absolutamente nada en ese sentido, ¿verdad? Y luego, por otra parte, tenemos aquí una serie de tormentas políticas y diplomáticas con China alrededor de Huawei que tampoco hacen o benefician al país en el ámbito comercial. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Huawei no debería ser un proveedor de redes 5G en Costa Rica. Entonces, bueno, ampliar también las relaciones con Asia, acelerar, ojalá, la incorporación a la Alianza del Pacífico, que está compuesta por México, Chile, Colombia y Perú. Eso indudablemente pasa por una serie de negociaciones con sectores productivos locales que siempre son muy complejas, pero me parece que, bueno, hay que empezar. Y hasta el momento, pues ya tenemos como metido el pie en la puerta, pero no hemos terminado de entrar. Y eso yo creo que es otra tarea muy, muy importante. Y luego yo creo que también hay que manejar con gran prudencia todos los desplantes, todas las amenazas de Trump. Y pongo un caso que para nosotros es particularmente delicado, que es esa amenaza de retomar o recuperar el canal de Panamá, lo cual es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista que se le mire. Costa Rica hasta ahora ha tenido lo que yo creo que es una prudencia extrema. Yo creo que debería haber un poco más de solidaridad con Panamá, también prudente para no, digamos, irritar mucho a Donald Trump, pero yo creo que nosotros sí debemos tener una actitud de justa firmeza frente a esos desplantes, porque si uno no reacciona adecuadamente desde el principio, probablemente está abriendo el camino para problemas mayores. Y finalmente, creo que también cualquier tipo de política frente a los riesgos externos, en este caso de la administración Trump, pues debe pasar por un esfuerzo interno de mayor diálogo, de mayor concertación, de mayor respeto entre los actores políticos. Y en ese sentido yo creo que el actual gobierno ha sido lo contrario de esa actitud, con una política totalmente de revanchista, de cortar diálogos, de adjudicar culpas que no les corresponden a otros actores políticos, incluso de debilitar el Estado de Derecho, que indudablemente es un bastión que siempre es sumamente importante, no solo desde el punto de vista de la convivencia interna, sino también de nuestra proyección externa. Y lo último que me atrevería a decir es que Costa Rica debe ser más activa o retomar un activismo que yo siento que se ha perdido un poco en los ámbitos de la diplomacia multilateral. Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, creo que va a tener un repliegue, o lo está teniendo ya, del multilateralismo. Creo que, sin embargo, para países pequeños como Costa Rica, todas las organizaciones multilaterales son muy importantes y debemos tratar de mejorar nuestra presencia, nuestra incidencia, nuestro interés en el trabajo de las organizaciones multilaterales. Puroperiodismo.com, entrando en la recta final de esta conversación que hemos sostenido con el presidente, el expresidente del Banco Central, doctor Rodrigo Cubero, y con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante ONU. Don Rodrigo, si se le pudiera preguntar a usted para resumir un punto final,
¿Cuál se esperaría una actitud lógica e inteligente de actores clave de Costa Rica? Me refiero a gobierno, sector privado, en esta nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos. Bueno, y creo que Eduardo lo resumió muy bien. O sea, tenemos que actuar en varios frentes y esos frentes implican seguir cooperando con los aliados de siempre eh, y fortalecer algunas de las alianzas importantes, particularmente mencionaba Eduardo con la Unión Europea, buscar mayor integración comercial y diplomática con el este asiático, que es, digamos, el centro de crecimiento más importante en el mundo en este momento en términos de sus tasas de crecimiento. Tener, digamos, un enfoque pragmático en relación con los Estados Unidos me parece que va a ser fundamental. Van a ser 4 años difíciles en las negociaciones, van a ser 4 años difíciles en las conversaciones diplomáticas, pero son conversaciones y son negociaciones que vamos a tener que tener con el socio y aliado estratégico más importante que tiene Costa Rica, que es los Estados Unidos. En ese sentido, y en respuesta a su pregunta, Edgar, me parece que tenemos que ser tremendamente pragmáticos y muy cuidadosos, como decía Eduardo, a la hora de manejar las conversaciones para, por un lado, no dejar que nos buleen, que apliquen el bulismo, ¿verdad? Que nos empujen más allá de lo necesario, sin que nosotros defendamos nuestras posiciones, sobre todo en materia de derechos humanos, de defensa de los valores democráticos, de defensa, por ejemplo, del combate al cambio climático, que son temas fundamentales de la agenda que siempre lo han sido para Costa Rica, ¿no? Pero además, me parece que debemos, mientras decía, no debemos dejar que nos empujen más allá de lo necesario, tampoco debemos irritar, como bien decía Eduardo, sin necesidad. Y creo que en última instancia, si bien es cierto, hay una base claramente ideológica, digamos, en el grupo de quienes apoyan a Donald Trump. Donald Trump es un animal político, es un negociador por excelencia, de manera que es un hombre que ve todo como, eh, como transacciones. O sea, su enfoque del mundo es un enfoque transaccional, donde yo me siento con alguien a hablar y lo que quiero es extraer alguna concesión de esa persona. Tenemos que estar dispuestos a entender qué es lo que ellos podrían querer de nosotros para nosotros lograr sacar adelante los objetivos que queremos mantener. Particularmente, es muy importante, Edgar, que en los próximos años enfaticemos la importancia para Costa Rica de mantener y seguir atrayendo la inversión extranjera directa de empresas estadounidenses. Y ahí me parece que es muy importante llevar adelante, digamos, el tema de que Costa Rica ha sido un excelente socio comercial, que estas empresas están operando bien, satisfaciendo las necesidades del mercado norteamericano desde Costa Rica, en una alianza que ha funcionado bien para ambas partes. Me parece que tenemos en ese sentido que demostrar lo que hemos logrado y que podemos seguirlo logrando, sobre todo de cara al tema del CHIPS Act y la atracción de inversión en la fabricación de microprocesadores, que es una oportunidad grandísima que tiene Costa Rica. Tenemos también que reconocer que hay elementos mitigadores de los riesgos que yo mencionaba. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros exportamos ya no son bienes, son servicios. Es decir, exportamos servicios de contabilidad, de apoyo legal, de diseño, de publicidad, de logística, de recursos humanos, de software, temas donde afortunadamente no nos van a poder imponer barreras arancelarias porque son servicios, no bienes, pero además donde creo que Estados Unidos tiene muchísimo que beneficiarse. Entonces, creo que entender dónde están nuestros puntos vulnerables y cómo poder defenderlos en un diálogo pragmático con los Estados Unidos va a ser absolutamente esencial en los siguientes años, sin dejar de lado la defensa de los valores fundamentales que Costa Rica se ha caracterizado por defender en el escenario internacional. No van a ser años fáciles, pero son 4 años. 4 años es poco. A los chinos les gusta pensar en términos de milenios. Ya tuvimos 4 años de una administración Trump. Fue muy complejo para el mundo. Luego vino la administración Biden, trató de, digamos, de enmendar algunos de los problemas que se habían generado con Trump 1.0. Estoy confiado de que los Estados Unidos van a resistir ese embate y estoy confiado de que Costa Rica también lo va a poder resistir con pragmatismo y realismo. Y un tema también importante, Edgar, para terminar con eso, es que al fin y al cabo, algunas de las malas políticas que ha anunciado Trump, algunas de las que preocupan mucho, van a golpear los mercados de Estados Unidos y van a golpear al sector productivo de los Estados Unidos. Entonces yo creo que también va a haber voces de realismo incluso de su propio gabinete y dentro del Partido Republicano y dentro del Congreso, que van a llamar a realidad
al presidente Donald Trump para decirle, mire, usted está yendo un poquito más lejos de lo que nos conviene a todos. Entonces, baje la retórica, baje un poquito el tono en estos temas y vamos a hacer una reevaluación de qué es lo que realmente le conviene a Estados Unidos. Creo que en este sentido, las voces razonables dentro del gabinete norteamericano, como por ejemplo esperaría yo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otras voces, digamos, y la labor que en esto siempre van a hacer los mercados. Los mercados reaccionan como ellos ven que tienen que reaccionar. Ya inmediatamente después de la victoria de Trump en noviembre, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se desplomaron, cayeron de valor. ¿Por qué? Porque la gente está esperando un problema fiscal. Los mercados no se esperan a que Trump los convenza, lo contrario, ya están leyendo que las políticas de Trump van a implicar un aumento en déficit fiscal y se desplomaron los precios de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso es un castigo. Y el secretario del Tesoro lo entiende así, de manera que va a haber también, además de esos pesos y contrapesos que muy importantemente señalaba Eduardo, creo que va a haber también un elemento mitigador por la vía de los mercados y las señales que los mercados mismos van a emitir y algunas voces de razón dentro del gabinete. Y dentro de todo ese mundo complejo de los próximos 4 años, Costa Rica va a tener que navegar con mucho realismo, mucha prudencia, pero también con la valentía de defender los valores donde debemos trazar líneas rojas que no debemos cruzar. Un horizonte de turbulencia plantea el expresidente del Banco Central de Costa Rica, doctor Rodrigo Cubero, en las futuras relaciones o en las inmediatas relaciones de Costa Rica y otras naciones con Estados Unidos en el segundo mandato Trump. Don Eduardo, si le pido también a usted un punto final, y mi pregunta va en el sentido, ¿está el país a tiempo y particularmente está esta administración a tiempo de acomodarse a los tiempos tan turbulentos, tan nubosos que se están avecinando a partir de este segundo mandato del presidente Trump? Bueno, sí creo que estamos a tiempo, porque bueno, el tiempo comienza ahora con el triunfo de, bueno, ya la llegada a la presidencia de Donald Trump. Además, creo que Costa Rica, y me parece que eso ha quedado de manifiesto durante la conversación que hemos tenido, Costa Rica tiene una serie de ventajas y además tiene una posición que no creo que el gobierno de Donald Trump vea como una amenaza, al contrario de lo que puede suceder, por ejemplo, para un país como México, que es la frontera sur, que exporta drogas y que además tiene un superávit gigantesco con Estados Unidos y que depende alrededor del 80% del mercado estadounidense para sus exportaciones. Nuestra situación es muy distinta. De hecho, nosotros tradicionalmente hemos tenido una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos que por primera vez, si entiendo bien, desde el año 87, este año pasado ha sido un poco superavitaria, pero de una manera muy modesta. Y luego ya don Rodrigo se refirió a que mucha de nuestra oferta exportadora, que es de servicios, está casi que blindada, por lo menos contra presiones arancelarias. Y yo me atrevo a decir que también otros ámbitos que han sido particularmente atractivos para la inversión extranjera directa, como son microprocesadores y sobre todo dispositivos médicos, por no formar parte de ese entramado industrial tradicional que parece que ese es como la obsesión de Donald Trump, tal vez no se vean tan afectados. Ahora, yo creo que parte, y esto lo olvidé decir en la anterior intervención que tuve, parte de lo que también Costa Rica debe hacer urgentemente es reforzar su embajada en Washington. En este momento, según entiendo, apenas hay 4 funcionarios diplomáticos en esa embajada. Y en realidad yo creo que casi, por lo menos en lo que va de este gobierno, las relaciones con Estados Unidos se han conducido desde la embajada de Estados Unidos aquí con el gobierno y no desde nuestra embajada en Washington, estableciendo contactos no solo con instancias del Ejecutivo estadounidense, sino con instancias del Congreso que son fundamentales. Esto yo creo que hay que hacerlo urgentemente. Estamos a tiempo, pero se necesita un replanteamiento, se necesita un reforzamiento muy importante de esa delegación diplomática, que yo creo que es la más importante o la más trascendental y delicada para Costa Rica, precisamente para que quienes estén ahí
puedan leer a tiempo y con rapidez y ojalá adelantarse a decisiones y además establecer vasos comunicantes y redes de influencia con sectores que son clave para la toma de decisiones en Estados Unidos. Y bueno, y por lo demás, yo creo que parte de nuestra fortaleza como país siempre ha sido el apego a la seguridad jurídica, al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a la agenda ambiental, como ya dijo don Rodrigo, y yo creo que todo eso debemos reforzarlo y pasa indudablemente por mejorar la política interna, que en este momento está bastante deteriorada. Agradezco al doctor Rodrigo Cubero, expresidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica, y al periodista diplomático Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, su participación en este intercambio que hemos tenido sobre los análisis iniciales de los impactos, de las implicaciones de lo que será la segunda administración del presidente Donald Trump y sobre todo de lo que serán las relaciones bilaterales tan sensibles en la vida de Costa Rica, particularmente por su estrecha relación comercial, empresarial, de turismo con la nación norteamericana. Este conversatorio ha estado en vivo a través de la red Zoom Facebook Live, estará pronto en la red X, en nuestro canal YouTube, y por supuesto los principales referentes de este intercambio usted los podrá hallar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Pronto un nuevo conversatorio y con las informaciones diarias, atentos a los acontecimientos tanto locales como internacionales. Le agradezco a don Eduardo, le agradezco al Un doctor gusto. Rodrigo Cubero. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Desde San José, Costa Rica, le saludó Edgar Fonseca, editor puroperiodismo.com. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.